Listo, doctor. Listo, bueno, listo. Bueno, buenos días. En Santiago de Cali, 29 de diciembre de 2020, siendo las 9 y 42. 40 42 minutos de la mañana, en cumplimiento de las disposiciones previstas en la resolución 0216 del 25 de mayo de 2020, artículo 2.1, prohibido por la Procuraduría General de la Nación y acogida por la Procuraduría Distrital de Santiago de Cali. En la resolución 120 del 16 de mayo de 2020 nos encontramos reunidos a través de la plataforma MIC para dar continuidad a la diligencia de audiencia en el día de la base de datos de notificación del auto, que ordena la aplicación del procedimiento del BAI y cita audiencia, el cual se funda con respecto a la vida humana, el artículo de posición política o en tanto el proceso verbal adelantado contra el doctor Fernando Salazar Rivera en su calidad de investigado dentro del expediente 239 de 2020. La presente diligencia es presidida por Leonardo Martínez Escobar, personero escrito a la edición operativa para la denuncia de la cuota oficial, y en calidad de secretario de la audiencia del doctor Juan Camilo Monte. Aquí solicito la asistencia de muchos procesales y ya recibir algún documento con destino al proceso. Doctor Camilo. Sí, muy buenos días, doctor Luis Fernando. Me permite informarle que en la presente diligencia se encuentra el señor Fernando Salazar Riveros, quien ya ha sido previamente identificado y quien funge en la misma en calidad de investigado. Bueno, Me muchas permite gracias. informarle a este despacho que no se ha llegado ningún documento con destino a este proceso y que la audiencia del día de hoy es para proferir fallo de primera única instancia contenido en la resolución número 229 del 29 de diciembre del 2020. ¿Listo? Bueno, muchas gracias. Yo creo que tenemos que obviar, Camilo. Ah, Esta no, parte que no, usted tiene no, no, aquí, no, 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 démoslo así porque si no, está bien. Entonces, no tengo que volver a repetir porque es parte de la resolución. sí Asunto a señor, tratar, asunto a tratar. Sí. Bueno, en el distrito especial de Santiago de Cali, los 29 días del mes de diciembre de 2020, siendo las 9:42, instala y se continúa la audiencia verbal del proceso disciplinado con radicado 239 de 2020 a través de la plataforma virtual MIC, de conformidad con el artículo 135 del Código Disciplinario Único, concordante con el artículo 57 de la ley, doctor, ahí le falta la ley 1474 del 2011 y el cumplimiento de las disposiciones previstas en la resolución 0216 del 18 de mayo del 2020, artículo 2.1, prohibido por la Procuraduría de la Nación y acogida por la Presidencia de Santiago de Cali, la resolución 120 de mayo de 2020. Se encuentra conectado el doctor Fernando Salazar Rivero, portador de la cédula 80.000.964 en calidad disciplinada ante el presente proceso. El señor Leonardo Orlando Martínez, adscrito a la Dirección Operativa para la Vigilancia del Documento Oficial, el doctor Juan Camilo Muñoz, ante consecretario, proceden a pedir fallo de primera instancia de conformidad con las facultades legales y reglamentarias, en especial la que le confieren los artículos 2, 75, 178 de la ley 134 de 2002. Pero lo siguiente, análisis, queja. Si de inicio a la presente diligencia, pues va subiendo, de inicio a la presente diligencia, comúnmente radicado en línea, el número 220-2450-100-232 del 21 de agosto del 2020, el señor Eduardo Osorio Tenorio, desde el correo electrónico ruidoso2@gmail.com, acusa al servidor público Fernando Salazar Rivero, adscrito a la empresa municipal de Renovación Urbana Enro AC, de transgredir los decretos número 794 del 28 de mayo del 2020 y 1076 del 28 de junio de 2020, por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del orden público. El quejoso anexa a la queja varias fotografías de dos folios donde se ve el funcionario entregando mercados sin las medidas sanitarias y otras compartiendo bebidas sin elementos obligatorios de protección contra el COVID-19. En atención a los hechos antes dispuestos mediante auto número 428 del 14 de agosto del 2020, doctor, colóqueme el 2020 ahí, por favor, fue de agosto. Este delegado dispuso apertura de indagación preliminar contra el servidor público Fernando Salazar Riveros. Autoindagación preliminar fue remitido por correo electrónico al investigado Fernando Salazar al@yahoo.com, el cual no rebotar si fue notificado entre los términos del decreto legislativo 806 del 4 de junio de 2020 en sus artículos 8 al 11.
Una vez analizados dentro del término legal, los medios probatorios se editó auto número 580 del 9 de noviembre de 2020, donde se dispuso ordenar la aplicación de procedimiento verbal y citar la audiencia al investigado doctor Carlos Salazar Riveros. ¿Vale? Esta denuncia la hace ante la Agencia del Ministerio Público, analizando medio probatorio en el enlace HTTPS, 2 en la M, Facebook. Doctor, Aló. vamos en los medios de prueba son los siguientes. Ah, que estoy mejor por arriba. Entonces, baje un momentico porque no, ya estaba mucho más arriba. A ver, listo. Los medios de prueba son los siguientes. El que usa Wilmer Eduardo Osorno, tenor identificado con cero de ciudadanía 6.107.690, número de móvil 315-241-9020 y correo electrónico Wildoro AG email, ahí está mal colocado ese correo, .com, pide se investiga al servidor público Manuel Salazar Rivero por estar compartiendo con presuntos sindicalistas del sector sindical trabajadores CUS sin los debidos protocolos sanitarios o de seguridad, el obligatorio cumplimiento del marco de la medida sanitaria con coronavirus y de situación caótica de pandemia está siendo regulada por decreto obligativo 749 del 28 de mayo de 2020 y el número 1076 del 28 de julio de 2020, por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia de coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del orden público. Eso, doctor. Esta denuncia la hace ante esta agencia del Ministerio Público, analizando como medio probatorio el enlace https://mfacebook.com story php interrogante str bid igual 1015 79 49 65 11 52 05 4 compañía y igual C69 y 20 53. El operador verificó esta prueba a través de llamada al cabozo al móvil 315-242-9020 el día 4 de noviembre del 2020 a la 1:30 de la tarde, quien reconoció su autoría. Inmediatamente el despacho tomó la determinación de recoger jurisprudencia sobre el asunto, recurriendo a los pronunciamientos de la Honorable Corte Constitucional sobre este tipo de pruebas. La sentencia unificada 420 del 2009 sobre la vida pública del servidor público como precedente judicial dice lo siguiente, dos comillas. Por otra parte, la jurisprudencia de esta corporación ha admitido que la esfera de protección de estos derechos se reduce en relación con los personajes públicos y que dentro de estos, de manera especial para los altos funcionarios del Estado, en razón del rol que desempeñan, han de estar dispuestos a someterse al escrutinio de su vida pública y de aquellos aspectos de su vida privada sobre los cuales asiste a la ciudadanía un legítimo derecho de conocer y debatir por estar referidos. Uno, a las funciones que esta persona ejecuta. Dos, al incumplimiento de su deber legal como ciudadano. Tres, a aspectos de la vida privada relevantes para dar la confianza depositada en las personas a las que se confía el manejo de lo público. Cuatro, a la competencia y capacidad requerida para esas funciones. En tal sentido, la Corte Interamericana ha destacado que frente a este tipo de sujetos procede un umbral diferente de protección, el cual no se enfoca en la calidad de sujetos, sino en el carácter de interés público que implican sus actividades o actuaciones. Con todo, también es necesario asentar que ello no significa que los servidores públicos no tengan derecho fundamental a la dignidad, sino que su grado de tolerancia a la crítica debe ser alto y solo se verían exceptuados los eventos en los que se corrobore una periodicidad o reiteración en la publicación vejatorias que pueden constituirse en acoso u hostigamiento. Según el presidente judicial, a los servidores públicos tienen el deber de soportar, por ser imágenes públicas, más cargas en el inicio democrático que le otorga la libertad de expresión. En este aspecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha declarado que se demanda una mayor lasitud en el debate sobre asuntos de interés público y en las expresiones de respeto a las personas que ejercen interés públicas, pues de esa manera se previenen los sistemas de gobiernos autocráticos. En este caso, lo comunicado en la queja no es, doctor, no es ilegal, engañoso, discriminatorio, fraudulento. No infringe, no infringe o viola derechos del servidor público aquí encartado. Recordemos que el quejoso reconoció la queja
y, y su forma de probarla. Ahora, como prueba indiciaria, la jurisprudencia dice lo siguiente: el indicio es un hecho que muestra otro. En todas las pruebas, como ya se ha dicho, es necesario para valorarlas tener en cuenta las reglas de la experiencia y las reglas técnicas, solo que en la prueba indiciaria estas reglas se utilizan antes de poder conseguir el hecho buscado. Inclusive la lógica formal solo es una parte de la lógica dialéctica. No se puede hacer la abstracción de un hecho y tal en todas sus circunstancias, dejarlo por así decirlo, puro, tratarlo con silogismo y sostener que es un indicio. Tratar el indicio, los criterios de la lógica formal, es atentar contra la libertad de las personas. El indicio no es un hecho neutro, sino un hecho que por estar dentro de determinadas circunstancias muestra a otro. De tal manera que el hecho indicio nunca es solo, sino que siempre está circunstanciado. La lógica formal y los criterios de silogismo serían válidos para aplicar el indicio si el hecho de indicio estuviera solo, desprovisto de circunstancias. No hay indicio si el hecho que lo genera no es circunstanciado, y siéndolo no es suficiente indicio superior, y su estructura lógica es la de silogismo. Otros tratadistas han manifestado lo siguiente, abro comillas: por este motivo resulta necesario distinguir entre prueba iniciaria e indicio. La primera es toda una institución jurídica procesal de naturaleza compleja y que comprende toda aquella actividad cognoscitiva y que incluye entre sus componentes al inicio. Y este es un concepto restringido de la prueba iniciaria que se manifiesta a través de un dato cierto, real, conocido, de carácter objetivo, y que, como se ha dicho, forma parte del todo que precisamente de la prueba iniciaria. Entonces, no se puede identificar y no superponerse el indicio a la prueba iniciaria. El tema de la jurisprudencia, el tema de la prueba iniciaria frente a la prueba directa es complejo. No es de descubrimiento que la prueba directa es más segura para el operador, pero las dos están sometidas a la inmediación, a la contradicción y publicidad, aunque la iniciaria depende, de otra prueba que puede ser testimonial o documental. En este caso, las otras podrían convertirse a lo largo del proceso en pruebas directas. Es decir, el quejoso da a entender conocer la conducta desplegada por el servidor público, lo que permite a la prueba hablar que los hechos con esos en la falta, ya sea porque la presenció o porque tuvo conocimiento del hecho que sucedió, como lo afirma en su queja, que la reunión considerada del hotel se realizó el 15 de agosto del 2020. Para este delegado del quejoso, el proceso deductivo no tenía motivos para engañar y por lo demás instalar la queja ante la personería con el conocimiento previo del que se nos en su servidor público y que estaba vulnerando una norma de carácter obligatoria dictada por la evidencia sanitaria. En otras palabras, está absolutamente capacitado para apreciar esa realidad que comunica en la queja. Además, como para el despacho, es claro que la función de evaluación de la prueba, sea directa o indirecta, se debe aplicar el principio de presunción de inocencia. Por lo tanto, los indicios deberán probarse dentro del proceso. Además, como lo vimos demostrando, hay una realidad fáctica que guarda relación con lo que se investiga. Y que una vez analizado y valorado, nos dio como resultado que el de las fotografías es el investigado y que para esa fecha era servidor público. El reproche está análogamente previsto en el numeral 1 del artículo 48 de la ley 774 del 2002, tipo abierto, que complementa con la ley sustantiva del artículo 368 del Código Penal colombiano, nombrando el decreto 1036 del 2020. Además, su conducta vulnera contenido de los numerales 1 del artículo 34 y 35 de la misma norma disciplinaria que tiene que ver con deberes y provisiones del servidor público. De la citación a audiencia, mediante auto número 580 del 9 de noviembre de 2020, este delegado declaró la procedencia del procedimiento verbal de la conformidad con el estatuto del artículo 175 de la ley 734 del 2002 del Código Disciplinario Único, modificado por el artículo 55 de la ley 1474 del 2011, Estatuto Anticorrupción, y citó audiencias y servidor público Otto Salgado Rivero, portador de la cédula 80.064 en calidad disciplinado dentro del presente proceso, notificándose por correo electrónico y personalmente ante la Secretaría Común de la Dirección Operativa para la Violencia y la Conducta Oficial. De la síntesis del cargo, el disciplinado se le indicó como cargo el siguiente: Fernando Salazar Rivero realizó reuniones y el uso de tapabocas y protocolos de bioseguridad y se reunió con varias personas departiendo con consumo de vida el 18 de agosto del 2020, vulnerando el parágrafo 1 del artículo 9 del artículo 10 y 12 del decreto legislativo
36 del 28 de julio del 2020, por el cual se imparte instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por el pandemia coronavirus COVID y el mantenimiento de orden público. Este decreto tiene como por objeto el aislamiento obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia. La conducta se encuentra contraria al artículo 12 del decreto legislativo 1076 del 28 de julio del 2020, en su artículo 12, que dice: en observancia de las medidas, la violación e inobservancia de las medidas adoptadas e instrucciones dadas mediante el presente decreto darán lugar a la sanción penal prevista en el artículo 368 del Código Penal y las multas previstas en el artículo 2.8814.21 del decreto 180/16 o las normas que lo sustituya, modifique o derogue. Esta reproche del señor Fernando Salazar Rivero, vinculado como secretario general de la Empresa Municipal de Renovación Urbana, ENRO, estaría en curso. Estaría en curso en falta gravísima conteniendo en el artículo 48 de 74 del 2002, Código Disciplinario, tipo abierto que se articula con el artículo 368 del Código Penal, traído por el decreto legislativo en su artículo 12, que tiene que ver con delitos contra la salud pública, título 13, capítulo 1, dice lo siguiente: artículo 368, modificado por la ley 1202 del 2008, artículo 1, el que ve medida sanitaria adoptada por autoridad competente para aquí está, está pegado dos me borra un para, doctor, señor secretario, para impedir introducción o propagación de una epidemia en primera prisión de 4 a 8 años, incluyendo además la vulneración de derechos y obligaciones contenidos en los números 1 de los artículos 34 y 35 de la ley de 34 del 2002. Los servidores públicos deben cumplir, así que se cumplen los deberes contenidos en la Constitución, ley y decretos, como también les está prohibido cumplir los deberes o usar los derechos pues tramitarse en las funciones contenidas en la Constitución, leyes y decretos, como en este caso. El disgusto del señor Fernando Salazar Riveros como secretario general de la Empresa Municipal de Renovación Urbana, ENRO, IC, para el momento, todo eso fue de carácter omisivo, toda vez que consideró las medidas e instrucciones de obligatorio cumplimiento, como es el uso del protocolo de bioseguridad, en marco de la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19. En nuestra legislación disciplinaria, para este caso, invadió general de culpa gravísima por presente violación manifiesta de normas de obligatorio cumplimiento y por hacer una conducta omisiva se calificó como falta gravísima. Norma presuntamente violada, solamente la vamos a enumerar, doctor. El artículo 12 del decreto 36 del 28 de julio del 2020, el artículo, el numeral 1 del artículo 48 de la ley 74 del 2002, el numeral 1 de los artículos 35 y 34 de la misma ley, del Código Penal, el artículo 368, que lo contiene el decreto, estamos aquí en este proceso, de la ley 1437 del 2011, el artículo tercero, que tiene que ver con los principios. Estamos en virtud del numeral séptimo, que habla del principio de responsabilidad. De la Carta Política tenemos el artículo sexto, el 122, no, 123. Listo, eso las normas presuntamente violadas. El concepto de violación que tenemos en el auto: el señor Salazar, como autoridad administrativa del municipio, no desconocía, uno, la situación que regulaba los requisitos legislativos con ocasión de la emergencia sanitaria generada por la pandemia coronavirus COVID-19, y dos, el mantenimiento del orden público. Conducta homicida que atentaba contra la prevención de la propagación del virus COVID-19 al usar protocolos que la ley reguló en el principado artículo 12 del decreto legislativo, que ya lo leímos. También que redactó una norma sustantiva del artículo 368 del Código Penal, también ya leído, vamos bajando, y que tiene que ver con que se acopia al tipo abierto del numeral 1 del artículo 48 de la ley 774 del 2002, que este artículo regula la falta gravísima. Además, a su vez, infringió los deberes y prohibiciones contenidos en el numeral 1, el artículo 34 y 35 de la misma ley. Estas normas disciplinarias tienen una relación directa con los hechos de la queja. Es decir, de acuerdo con la descripción típica disciplinaria descollada por este delegado, quedó solamente sustentado en el análisis de las pruebas en que se fundamentaba el cambio de armas vulneradas. De la conducta descrita que desarrolló el disciplinado se ajusta a la falta gravísima o culpa gravísima por vulneración de normas de obligatorio cumplimiento y por deberes y obligaciones que tienen que ver con la función pública y con el desempeño de sus funciones del cargo como secretario de la empresa Renovación Urbana en AC para la época de los hechos.
Desarrollo de la audiencia pública y prueba llegada. Se llevó a cabo 3 sesiones de 50 grabadas en medio digital, así 4 de diciembre, 15 de diciembre y 22 de diciembre. Una vez iniciada la audiencia, se le concedió la palabra al investigado Fernando Salazar Rivero para que la versión libre y espontánea, que manifestó lo siguiente, sí, abro comillas, la reunión señalada se desarrolló en el Hotel Avenida Sexta, del barrio Granada, autorizado para la fecha por el municipio para prestar servicios gastronómicos. Los establecimientos deben garantizar las condiciones de bioseguridad con desinfección, limpieza de manos con alcohol a la entrada y otros controles del establecimiento que el establecimiento cumplía. A la fecha del decreto 1036 28 de junio autorizó a los del artículo 3 y el artículo 3 numerales 17 y 18 a los funcionarios del sector de la creación de la movilidad para el cumplimiento de funciones. El mismo decreto autoriza a los municipios a autorizar prestadores de servicios después del municipio de Pereira, como en efecto sucedió en el municipio de Cali. Por último, el investigado oriental les puedo citar a los señores Omar Rojas Camacho y Fradike Gaitán. Resumen de las declaraciones de los señores Omar Rojas Camacho y Fradike Gaitán. El declarante Omar Rojas Camacho declaró bajo la grave de juramento lo siguiente. Aclaró, que tenía un contrato con la Secretaría de Seguridad y Justicia y su lado era revisar los protocolos de bioseguridad y dar apertura de entes locales. Indicó que no recordaba que se hubiera vulnerado la norma. Además afirmó que también salió en la foto porque se había dado apertura a los hoteles y algunos establecimientos que hacían parte del plan piloto. Paulatinamente se fueron dando apertura a otro tipo de establecimientos, hoteles y demás establecimientos que estaban habilitados. Por otra parte, Faydique Gaitán declaró bajo la grave juramento lo siguiente. El declarante se presentó como presidente de la Unión Sindical Colombiana de Trabajadores y con respeto a la reunión dijo que estuve en Cali porque en la ciudad el sindicato tiene agremiaciones. Manifestó que el hotel cumplía con los requisitos de bioseguridad. La reunión se hace hace parte de un diálogo social con funcionarios de la alcaldía. Repitió que sí se evidenció el cumplimiento de los protocolos por parte del hotel y que el hotel tenía permiso para prestar el servicio. Resumen de los alegatos de conclusión. El investigado Fernando Salazar presenta alegatos de conclusión en los siguientes términos. Manifiesta al despacho que cierre definitivo la presente investigación con los unidades 2, 3, 4 y 6 del artículo 28 de la ley disciplinaria, donde existen claras causas de discusión de responsabilidad disciplinaria. Bajo el título de consideraciones previas, argumenta lo siguiente. Pregona que el principal deber de los servidores públicos radica en la prevalencia de los intereses generales para implementar los principios de la función administrativa bajo la égida de los deberes señalados en la Constitución Política, la ley y los reglamentos. Justifica que como servidor público debe acompañar ese seguimiento en las redes, en los procesos de entrega de apoyo alimentario a la aprobación del barrio San Pascual dentro de su misión institucional al encontrarse este barrio dentro de un área de impacto y de procesos de renovación urbana de la ciudad. Y se requería apoyo a su población en la etapa de cuarentena por la presencia de la pandemia COVID. Explicó que en la fotografía se ven algunos ciudadanos siguiendo de las medidas de bioseguridad, pues en esta zona existe un alto componente de población y inhabitabilidad en calle y alto nivel de consumo de sustancias psicoactivas, por lo que no se puede tener control de sus conductas. Con respecto a la fotografía de la reunión del hotel con la central de trabajadores CTU, esta tenía como objetivo escuchar a un sector de educadores del departamento del Valle para articular acciones en el marco de la pandemia con la Secretaría de Educación de Cali. Aclaró que la reunión se llevó a cabo en el Hotel de Villa Sexta, el barrio Granada, autorizado para la fecha por el municipio para prestar servicios gastronómicos. Es decir, estos establecimientos debían garantizar las condiciones de bioseguridad con desinfección, limpieza de manos, con alcohol a la entrada y otros controles que el establecimiento cumplía. Y para la fecha, el decreto 1036 del 28 de julio de 2020 autorizó a la luz del artículo 3, numerales 17 y 18, a los funcionarios del sector de la construcción la movilidad para el cumplimiento de funciones. Explicó que el mismo decreto 1036 del 28 de julio de 2020 autoriza a los municipios a la prestación de servicios de la industria hotelera como efecto se sucedió en el municipio de Santiago del Cali, y el decreto 4112-010-20-1440 del 2020, por el cual autoriza e implementa el plan piloto de restaurante y citan otras disposiciones
El alcalde de Santiago de Cali hizo sus atribuciones constitucionales y legales, en especial por el artículo 315 de la Carta Política, en concordancia con el artículo 91 de la Ley 33 del 94, modificado por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2002 y los artículos 14 y 200 de la Ley 1801 de 2016, decreto 16-1076 2020, en el artículo primero, implementó el plan piloto de restaurante en el territorio del Distrito Especial Deportivo, Cultural y Turístico Empresarial de Servicios de Santiago de Cali, de conformidad con lo establecido en el numeral 1 del parágrafo tercero del artículo 5 del decreto 1076 del 2020 como estrategia preliminar para evaluar y analizar la pertinencia de autorizar la atención a la mesa de locales gastronómicos en el distrito de Santiago de Cali. Indicó que existe una valoración objetiva por parte del quejoso y que para construir una decisión legal se debe aplicar una decisión razonada y razonable. Con respecto a los cargos y a la calificación, dijo lo siguiente: manifestó que el decreto 1076, el 28 de julio del 2020, vela por la salud pública, pero al mismo tiempo señala las excepciones que estaría en curso la medida de carácter general y que aplicaría en el caso señalado como el artículo tercero en su numeral 18, que dice lo siguiente: la actividad de sector de construcción, ejecución de obras civiles y demolición de inmuebles, así como el ministro de materiales e insumos, exclusivamente destinado a la ejecución de la misma. Señaló que como está identificado en el archivo del expediente, el archivo del expediente de la empresa en la cual cumplió sus funciones, sus directores de infraestructura y las personas con las cuales tuvo contacto en la reunión en mención también se encontraban cobijadas dentro de las excepciones del decreto instrumental 44, que señala el desplazamiento y comparecencia de los funcionarios y personas interesadas en la gestión de actividades que garanticen los derechos fundamentales, colectivos y actuaciones administrativas. Por último, con respecto al lugar y la fecha de reunión en el Hotel de Avenida Sexta, estaba habilitado y autorizado no solo por el decreto presidencial 1076 de 2020, autorizó el alcalde del artículo tercero, numeral 22, habilitar en cartelera, por el decreto nacional alcalde de Cali lo promulgó en el decreto 1444 del 2020. Entre las pruebas dijo que el material fotográfico presentado por el quejoso no constituye prueba de la existencia de una falta de identifica un hecho, pero no existe nexo causal entre lo acaecido y la misma imputada. Manifestó que las declaraciones del señor Omar Rojas y Enrique Caitán dieron claridad sobre la naturaleza de la reunión que se desarrollaba y el cumplimiento de las normas de diversidad impuestas por decretos presidenciales y municipales. Colóquenmele ahí municipales. Consideraciones del despacho. El artículo 19 y 97 de la Ley 174 de 2020 instituyen la necesidad de motivar las providencias interlocutorias y los fallos que se expresen dentro de la acción disciplinaria y para ello deberá fundamentarse en las pruebas legalmente producidas y aportadas al proceso, las que deben valorarse simultáneamente conforme con las reglas de la sana crítica, tal como lo predice los artículos 128 y 141 y bien. Se procede a realizar un examen integral de las pruebas con base en la sana crítica, hechos probados en el proceso. Debemos precisar que dentro del presente proceso disciplinario se encuentra probado y acreditado la calidad de servidor público el doctor Fernando Salazar Riveros, identificado con cédula de ciudadanía 80.060.164 de Bogotá, distrito capital, quien se encontraba vinculado como secretario general de la empresa municipal de renovación urbana ENRU EIC, según acta posición 007, el 8 de enero de 2020, y resolución 10-1506-2020, el 8 de enero de 2020 para la época de los hechos. Caso concreto. El cuestionamiento contra el doctor Salazar en la presente investigación disciplinaria es por la conducta descrita que desarrolló el disciplinario que se ajusta en la falta gravísima, conducta gravísima por vulneración de normas de obligatorio cumplimiento y por los deberes de obligación que tenía en la función pública, en el desempeño de sus funciones propias del cargo como secretario general de la empresa municipal de renovación urbana ENRO IC. Esto es cuando se ve el uso de los protocolos que regula el artículo 12 legislativo del decreto legislativo 1036 del 20 de julio de 2020, cual fue promulgado como prevención de la propagación del virus COVID-19, que dice dos puntos: y nos las medidas, la relación y nos las medidas adoptadas e instrucciones dadas mediante el presente decreto de la lugar a la sanción penal, prevista en el artículo 368 del Código Penal y las multas previstas en el artículo 2.881421 del decreto 780 del 2016, una norma que lo sustituya, modifique o derogue. Normas sustantivas tipo penal del artículo 368 del Código Penal
que acopia el tipo abierto numeral 1 del artículo 48 de la ley 74 del 2002 y que a su vez infringe los contenidos del numeral 1 del artículo 34-35 de la misma norma, las cuales, como se dijo anteriormente, regulan la falta gravísima y los niveles de prioridades de los servidores públicos sucesivamente. Alega el encartado que no le dio ninguna norma, toda vez que el mismo decreto legislativo 1036 del 28 de julio de 2020, como el promulgado por la Alcaldía de Ciudad de Santiago de Cali, 1440 del 2020, tenía excepciones que le permitían la circulación y realización de actividades en medio de la medida de aislamiento. Indicó que para la fecha de los acontecimientos realizaba tareas misionales en el medio San Pascual, zona de alto riesgo, por los habitantes que la pululan, y para ese tiempo lo acogían los numerales 17 y 18. Pero hay que colocar ahí, doctor Camilo, el artículo tercero. Artículo tercero, ¿no? El artículo tercero, numerales, lo cogían, del artículo tercero, los numerales. El artículo tercero, los numerales. 17 y 18 del decreto presidencial 1076 del 28 de julio de 2020. Con respecto a la reunión de la avenida Sexta del barrio Granada, el alcalde tenía como decreto vigente para el sector gastronómico, turístico, hotelero, el número 1440 del 2020, por el cual se autoriza e implementa el plan piloto de restaurantes y cita otras disposiciones. El alcalde de Santiago de Cali ejerce sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las que por el artículo 315 de la Carta Política, y en congruencia con el artículo 91 de la ley 137/94, modificado por el artículo 29 de la ley 1551 del 2012 y los artículos 12 y 14 y 202 de la ley 1801 del 2016. Alegó que el decreto 1026, en el artículo 1, implementó la decisión de la circulación de las personas. Indicó que el plan piloto restaurante en el territorio del Distrito Especial Deportivo y Cultural y Turístico Empresarial y de Servicio de Santiago de Cali, de conformidad con la establecición del numeral 1 del parágrafo 3 del artículo 5 del decreto 1036 del 28 de julio de 2020, una estrategia preliminar para evaluar y analizar la pertinencia de autorizar la atención a la mesa de locales gastronómicos en el distrito de Santiago de Cali. El despacho examinará a continuación si las explicaciones expuestas por el disciplinado, el material probatorio obrante en el plenario y si la justificación que se utilizó resulta suficiente a la luz del derecho disciplinario para exonerarlo de responsabilidad. ¿Tú, Camilo? ¿Me quedó? Ya. De los elementos probados que obré en plenario, donde el señor Wilmer Eduardo Soto Tenorio, a través del correo electrónico huidoso2@gmail.com, incrimina al servidor público Fernando Salazar Riveros, que hizo la empresa municipal Renovación Urbana Enro IC, de transgredir los derechos nacionales número 749 del 28 de mayo de 2020 y 1076 del 28 de julio de 2020, por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia coronavirus, OIV y mantenimiento de orden público. Regresa la queja anexando varias fotografías donde se ve funcionarios entregando mercados y las medidas biosanitarias y otras compartiendo bebidas en una reunión sin elementos obligatorios de protección contra el COVID-19. No es agradecido para el despacho lo que disciplinado los alegatos generales manifiesta que no esto causa en la queja del señor Osorio. Pues se olvida, pues se le olvida que él mismo reconoce que está realizando tareas misionales, tareas en las que participaron sus dos testigos, Rodas y Gaitán, es decir, existió hecho funcional, que fue corroborado por el investigado. Además, en las disposiciones de los declarantes, Rodas y Gaitán tampoco negaban los hechos. En contraste con lo anterior, y de acuerdo al cuestionamiento con el presente asunto, el haber omitido el cumplimiento de los decretos nacionales ya mencionados son pruebas documentales que benefician al investigado. En especial, el artículo tercero, colóquemelo ahí, doctor. En especial, el artículo tercero, numerales 18 y 14. Entonces, quítele allí del artículo, después del 44, quítele del artículo. Queda solamente del decreto. Eso. Eso. Ok, exacto, eso se va. El decreto 1076 de 2020. Debemos también señalar que para la época de la reunión,
con los sindicalistas en el Hotel Avenida Sexta, lo protege el decreto digital de Santiago de Cali 1444 de 2020. Entonces, no puedes desconocer que el justo tenía razón cuando aportó las fotografías. Sabía de las funciones del encartado y sabía las provisiones de los decretos. Lo que no sabía eran las excepciones que los decretos habían determinado. Sector de interés la participación de los ciudadanos como deberes naturales de los servidores públicos. No es ilegal denunciar posibles desmanes, su autor, posibles desmanes, ¿dónde me quedó? Ya, además de los que tenemos la responsabilidad de la función pública, como lo dice la jurisprudencia traída a este proceso. Los servidores públicos en su rol y al aceptar sus funciones están en la siguiente situación: voluntariamente sometido al escrutinio de la vida pública y de aquellos aspectos de su vida privado sobre los cuales le asiste a la ciudadanía un legítimo derecho a conocer y debatir por estar referidos a las funciones que esa persona ejecuta, al incumplimiento de su deber legal como ciudadano, aspectos de la vida privada relevantes para evaluar la confianza depositada en las personas en las que se confía el manejo de lo público y a la competencia y capacidad requeridas para ejercer funciones. Por consiguiente, el despacho, su autor, frente al despacho, en aras de la eficacia y congruencia, debe ilustrar las actuaciones procesales. Es obligatorio garantizar el derecho fundamental del debido proceso definido en el artículo 29 de la Carta Política, aplicable a todo tipo de actuación judicial y administrativa que radica especialmente en el poder contravertir las presunciones, pruebas y argumentos de los investigados según el asunto. Conforme a los anteriores planteamientos, para el investigado doctor Fernando Salazar Rivero, plenamente indicado a lo largo del proceso, la falta gravísima y la culpa gravísima dados en el auto de situación, audiencia y aplicación al procedimiento verbal no se mantienen. La razón por la cual quedó desvirtuado el cargo es porque la queja no fue congruente con las pruebas documentales aprobadas. En otras palabras, las fotos anexadas a la queja, donde demuestra al encartado realizando actividades públicas a través del aislamiento decidido por los lados secretos, actuó la legalidad por las mismas normas, amparado en las disposiciones de excepción. Y los testimonios dieron fe de su actuación. Para finiquitar, eso un tico otro que no veo yo, para finiquitar, recordemos el artículo quinto de la ley 74 del 2002, nos define la ilicitud sustancial cuando nos dice lo siguiente: la falta de seguridad jurídica cuando afecta el deber funcional sin justificación alguna. Nuestra tarea como operador disciplinario es verificarlo en términos generales si el investigado vulneró el correcto desempeño de la función pública. Función que está regida por normas que para este caso imponen el deber funcional del investigado de cumplirlas sin transgredirlas para no quebrantar derechos constitucionales que son protegidos por la posición política como fundamentales. Y dentro de estos derechos, el derecho de la vida, por tanto, es un derecho fundamental que está por encima de las funciones del cargo. Es una obligación que los servidores públicos, cualquiera que sea su función, ya acogerse a las medidas de aislamiento para evitar contagiarse y contagiar. El investigado tenía el respaldo legal de las normas mismas dentro de las sesiones de circular con el debido cuidado de bioseguridad, y así quedó demostrado. Por ende, no desconocer los principios que vienen la función pública, quedó probado que está legalmente amparado y así lo prueban los decretos traídos al proceso. Este proceso nos lleva a la garantía de la función pública consagrada en el artículo 22 civil, que dice lo siguiente: artículo 22, garantía de la función pública. El sujeto disciplinable, para salvaguardar la moralidad pública, transparencia, objetividad, legalidad, honradez, lealtad, igualdad, imparcialidad, serenidad, publicidad, economía, neutralidad y eficacia y eficiencia, debe observar el desempeño de su empleo, cargo, función, ejercerá los derechos y cumplirá los deberes, respetará las prohibiciones y estará sometido a régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflictos de interés establecidos en la posición política y las leyes. Por lo anterior, habrá de declararlo no responsable del cargo imputado, pues demostrado está que tenía respaldo dentro de los términos de los decretos aquí anunciados. En mérito de lo expuesto, el presidente delegado en cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales resuelve: primero, declarar desvirtuado el cargo delegado contra el servidor público Fernando Salazar Riveros Gutiérrez, integrado con la cédula de ciudadanía número 80-060-164, Bogotá y su capital, que se encontraba vinculado como secretario de la empresa municipal de renovación urbana
Enro AC, según acta de posesión 07 del 8 de enero de 2020, resolución 10-15-06-2020, del 8 de enero de 2020, para la época de los hechos. Como consecuencia, va a absorber responsabilidad disciplinaria de los hechos que se investigan en este proceso disciplinario al servidor público Fernando Salazar Rivero. Contra la presente resolución, procede recurso de apelación conforme a los artículos del artículo 180 de la ley 7734 del 2002, modificado por el artículo 59 de la ley 1474 del 2011, el cual debe poner sustentarlo en forma verbal en la audiencia. Cuarto, comunicar al quejoso Eduardo Osorno Tenorio a través del correo electrónico huidonso2@email.com, haciendo saber que contra la presente decisión procede recurso de apelación por Secretaría de las Comunicaciones, Notificación y Anotaciones de rigor. Quinto, en fin de la providencia remite de copia a la División de Registro y Control de la Procuraduría General de la Nación. Notifique, comunica y cúmplase. Y Fernando Martínez Escobar, personero delegado. Doctor Fernando, ¿usted va a apelar? ¿Está? Oye, ¿qué hizo el doctor? Se desconectó, doctor, Ah, bueno, madre, pero, ¿qué pasó? Entonces no está pero leyendo no, solo. la verdad ¿Eh? no vi desde qué momento se desconectó. Ay, Yo estaba pendiente del. no, pues ya, entonces, ¿qué hacemos, hermano? ¿Va a tocar leer el auto otra vez o qué? Pues no sé desde dónde se desconectó, doctor. Habría que llamarlo y preguntarle porque la verdad no, la verdad no estaba viendo, doctor, estaba mirando el acta de la audiencia. ¿Conecte otra vez, sí o no? Doctor, tiene el micrófono apagado. Dice que no se conecta, Camilo. Eh, Estoy en audiencia, hombre. Pati, estoy en audiencia.
Bueno, Doctor, dígame dónde quedó. doctor, después de que terminó de leer mis alegatos de conclusión, Sí, y ahí adelantico usted continuó con, que no- o sea, después de mis alegatos, usted leyó, digamos, la calificación, leyó los alegatos, eh, y estaba leyendo las consideraciones del fallo. Es que no sé qué me pasó con el celular. Doctor Luis Fernando, ¿tiene el micrófono apagado? a ver, doctor, que pues consideraciones más bajito. O desde ahí, no más bajito, digamos. Doctor, ¿me está oyendo? Doctor Fernando, otra vez se fue, ¿eh? ¿Sí? Yo creo que tiene algún problema en la conexión él. Ah, bueno, a ver, que otra vez Sí, porque ahí se quedó como congelado, doctor. está congelado y no nos oye. Es un problema de conexión. Sí, Doctor, ¿me está oyendo? Se fue otra vez. ¿Sí o no?
personero. Además la marihuana es, pero ¿qué es? Señor personero. ¿Qué? Pero pues va a haber un en efectivo, más que lo que en el centro de todo. Aló. Doctor, ¿ah? Doctor Luis Fernando. Doctor, aquí estoy oyendo. Sí, ya, qué pena con ustedes que tuve problemas aquí. No sé, no entendí, ahí me ayudaron a conectarme nuevamente. Entonces, lo que le decía, estaba precisamente ahí en la fase de caso concreto. Listo, doctor. En caso concreto quedamos, entonces. Sí, señor. Listo, vamos a repetirlo. Esto aquí es cortico y usted yo ya estaba terminando. Señor. Yo ya estaba terminando y no lo vi, hombre. No, qué pena, Doc, qué pena. No, tranquilo. Vamos a hacerle, pues, primero que el secretario tome apunte ahí, se siente. Para que quede grabado. Ahí está viendo bien, ¿no? Sí, señor. Listo, bueno, muy bien. Doctor Juan Camilo. Señor. Ya estamos listos. En caso concreto, para abajo dice el doctor que no escuchó. Caso Listo. concreto. ¿Está el título ahí? Caso concreto. ¿Listo? Bueno, arranquemos nuevamente. ¿Ya podemos arrancar, secretario? Sí, está grabando. Quedó grabado desde que el doctor se salió y todo lo demás. No graba hasta el final, pero bueno, vamos a repetir. Ya sigamos. Entonces, continuamos. Caso concreto, cuestionamiento contra el doctor Salazar Rivero en el presente investigación disciplinaria es por la conducta descrita que desarrolló el disciplinado que se ajusta en la falta gravísima y culpa gravísima por vulneración de normas de obligatorio cumplimiento y por los deberes y obligaciones que tienen que ver con la función pública y el desempeño de sus funciones propias del cargo como secretario general de la empresa municipal de renovación urbana ENRO-AIC. Esto es cuando se observó el uso de los protocolos que regula el artículo 12, que ya lo hemos leído, del decreto legislativo 1036 del 28 de junio del 2020, que tiene que ver con la prevención de la propagación del virus. El artículo habla de la violación e inobservancia de las medidas adoptadas e instrucciones dadas mediante el presente decreto darán lugar a sanción penal prevista en el artículo 368 del Código Penal y multas previstas en el artículo 288, 1421 del decreto 780 de 2016 o la norma que sustituya, modifique o derogue. Normas sustantivas de tipo penal, artículo 368 del Código Penal, que acopia el tipo abierto numeral 1 del artículo 48 de la ley 74 del 2002 y que a su vez imprime contenidos de los numerales 1 de los artículos 34 y 35 de la misma ley, las cuales regulan falta gravísima y deberes y prohibiciones de los servidores públicos sucesivamente. Alega el encartado que no vulneró ninguna norma toda vez que el mismo decreto legislativo 1036 del 28 de julio de 2020, como el promulgado por la alcaldía de Santiago de Cali, 1444 de 2020, tenía excepciones que le permitían la circulación y realización de actividades en medio de la medida de aislamiento. Indicó que para la fecha de los acontecimientos realizaba tareas misionales en el barrio San Pascual, zona de alto riesgo por los habitantes que la pululan, y para ese tiempo lo acogía el artículo 3, numeral 17 y 18 del decreto 1076 del 2020. Con respecto a la reunión del Hotel Avenida Sexta del barrio Granada, el alcalde tenía como decreto vigente para el sector gastronómico, turístico y hotelero el número 1444 del 2020, por el cual se autoriza e implementa el plan piloto de restaurantes y se dictan otras disposiciones. El alcalde de Santiago de Cali inició disposiciones constitucionales y legales, en especial las conferidas por el artículo 315 de la Carta Política, en concordancia con el artículo 91 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012
y los artículos 14 y 202 de la ley 1801 de 2016. Alegó que el decreto 1076 de 2020, en el artículo primero, implementó las excepciones de circulación de las personas. Indicó que el plan piloto de restaurante en el territorio de distrito especial, deportivo, cultural, turístico, empresarial y de servicios de Santiago de Cali, de conformidad con el establecido en el numeral 1 del parágrafo tercero, artículo quinto, el decreto 1036 del 28 de julio de 2020, fue una estrategia preliminar para evaluar y analizar la pertinencia de autorizar la atención a la mesa de locales gastronómicos en el distrito Santiago de Cali. El despacho examinará a continuación si las explicaciones expuestas por el disciplinado, el material probatorio obrante en el plenario y si la justificación que se utiliza resulta suficiente a las luces del derecho disciplinario para exonerarlo de responsabilidad. De los elementos probatorios que obra en el plenario, donde el señor Wilder Eduardo Osorno Tenorio, a través del correo electrónico huidonso2@gmail.com, incrimina al servidor público Fernando Salazar Riveros, adscrito a la empresa municipal de renovación urbana ENRO, AC, detallé los decretos nacionales 749, 28 de mayo del 2020 y el 1076 del 28 de julio de 2020, por el cual se implementan instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del coronavirus COVID-19 y el mantenimiento de orden público. Refuerza la queja analizando fotografías donde se ve el funcionario entregando mercados en las medidas biosanitarias y en otras compartiendo bebidas en una reunión sin elementos obligatorios de posesión contra el COVID-19. No es de recibo para el despacho lo que el disciplinado en los alegatos ya le manifiesta que no es un nexo causal en la que el señor Osorio, es la ocasión en la queja del señor Osorio, pues se olvida que él mismo reconoce que está realizando tareas misionales, tareas en las que participamos dos testigos, Rojas y Gaitán, es decir, existió el hecho funcional que fue corroborado por el investigado. Además, en las deposiciones, los declarantes Rojas y Gaitán tampoco negaron los hechos. En contraste con lo anterior, y de acuerdo al cuestionamiento en el presente asunto, el haber omitido dar cumplimiento a los registros nacionales ya nombrados son pruebas documentales que benefician al investigado. En especial, el artículo tercero, numeral 18 y 44 del decreto 1076 de 2020. Y debemos también señalar que para la época de la reunión con los sindicalistas, el Hotel Avenida Sexta lo protege el decreto distrital de Santiago de Cali 1444 del 2020. Entonces, no se puede desconocer que el quejoso tenía razón cuando aportó las fotografías. Sabía de las funciones del encartado y sabía de las prohibiciones de los decretos. Lo que no sabía eran las excepciones que los decretos habían determinado. Se torna de interés la participación de los ciudadanos como deudores naturales de los servidores públicos. No es ilegal denunciar posibles desmanes en los que tenemos la responsabilidad de la función pública, como dice la jurisprudencia todavía al proceso. Los servidores públicos en su rol y al aceptar sus funciones están en la siguiente situación: voluntariamente se sometieron al escrutinio de la vida pública y de aquellos de su fuero privado sobre los cuales le asiste a la ciudadanía un legítimo derecho de conocer y debatir por estar referidos. Uno, doctor Camilo Zúbalo. Doctor Camilo. Uno, a las funciones que esa persona ejecuta, al incumplimiento del deber legal como ciudadano. Tercero, al aspecto de vida privada irrelevantes para evaluar la confianza depositada en las personas en las que se confía el manejo de lo público. Cuarto, a la competencia y capacidad requerida para esas funciones. Por consiguiente, el despacho, en aras de la eficiencia y congruencia que debe ilustrar las actuaciones procesales, es obligatorio garantizar el derecho fundamental del debido proceso definido en el artículo 29 de la Carta Política, aplicable a todo tipo de actuación, ya sea judicial y administrativa, que radica indispensablemente en el poder de controvertir las presunciones, pruebas, argumentos de los investigados según el asunto. Conforme con los anteriores planteamientos, para el investigado doctor Fernando Salazar Riero, plenamente identificado a lo largo del proceso,
la falta gravísima y la culpa gravísima dados en el auto de citación a audiencia y aplicación al procedimiento verbal no se mantienen. Razón por la cual quedó desvirtuado el cargo es porque no fue congruente con las pruebas aportadas. En otras palabras, las notas anexadas a la queja muestran al encartado realizando actividades públicas a pesar del aislamiento decidido por los nombrados decretos, a todo bajo la legalidad de las mismas normas, amparado en disposiciones de excepción. Y los testimonios dieron fe de su actuación. Para finiquitar, recordemos el artículo 5 de la Ley 734 del 2002, nos define la ilicitud sustancial cuando nos dice lo siguiente: la falta será antijurídica cuando afecte el deber funcional sin justificación alguna. Nuestra tarea como operador disciplinario es verificar en términos generales si el investigado vulneró el correcto desempeño de la función pública. Función que está regida por normas que para este caso imponían el deber funcional del investigado de cumplirlas sin transgredirlas para no quebrantar derechos constitucionales que son protegidos por la Carta Política como fundamentales. Y dentro de estos derechos, dentro de esto está el derecho a la vida. Tratarse de un derecho fundamental, está por encima de funciones del cargo. Es una obligación de los servidores públicos, cualquiera que sea su función, acogerse a medidas de aislamiento para evitar contagiarse y contagiar. El investigado tenía el respaldo legal de las normas, de las mismas normas dentro de las sesiones de circular con el debido cuidado y de bioseguridad, y así quedó demostrado. Por ende, no desconoció los principios que regulan la función pública. Quedó probado que está legalmente amparado y así lo prueban los decretos traídos al proceso. Este proceso nos lleva a la garantía de la función pública consagrada en el artículo 22 y que dice lo siguiente: el sujeto disciplinable, para salvaguardar la moralidad pública, la transparencia, la objetividad, legalidad, honradez, lealtad, igualdad, imparcialidad, celeridad, publicidad, economía, neutralidad, eficacia y eficiencia, debe observar el desempeño de su empleo, cargo, función, ejercerá los derechos, cumplirá los deberes, respetar las prohibiciones y estará sometido al régimen de inhabilidades e incompatibilidades, impedimentos y conflictos de interés establecidos en la Carta Política y en las leyes. Por lo anterior, habrá de declararlo no responsable del cargo imputado, pues demostrado está que tenía respaldo entre los términos del derecho aquí anunciados. En mérito del expuesto, el personero delegado, en cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales, resuelve: primero, declarar desvirtuado el cargo endilgado contra el servidor público Fernando Salazar Riveros. Gutiérrez, quítemelo ahí, doctor. Gutiérrez no va ahí. A ver por qué aparece. Identificado con la cédula 80-060-164 Bogotá, Distrito Especial, que se encontraba vinculado como secretario general de la empresa municipal Renovación Urbana Enro AC, según acta de posesión número 007 del 8 de enero de 2020 y resolución 10-1506 de 2020 del 8 de enero del mismo año para la época de los hechos. Ese 2020 sobra ahí, doctor Camilo. Entonces, coloquémoslo ahí, resolución número tal del 8 de enero del 2020. Entonces, ese 8 de enero, le ponemos 2020 después. ¿Me entendió? Resolución número 10-1506 el 8 de enero de 2020. Ese 2020 coloquémoslo después. ¿2020? Eso. Para la época de los hechos. Consecuente con lo anterior, absolver de responsabilidad disciplinaria de los hechos que se investigan en este proceso al disciplinario servidor público Fernando Salazar Riveros Gutiérrez, identificado con cédula de ciudadanía 80-060-164 de Bogotá, Distrito Capital, que se encontraba vinculado como secretario general de la empresa municipal de Renovación Urbana ENRO, según acta de posesión 007 de 8 de enero de 2020, resolución 10-1506-2020,
Otra vez nos equivocamos ahí. Del 8, quítese 2020 inicial, doctor. Excepto. Del 8 para la época de los hechos. Contra la presente resolución posee recurso de apelación como lo estipula el artículo 180 de la ley 174 del 2002, modificado por el artículo 59 de la ley 1474 del 2011, el cual debe imponerlo y sustentarlo en forma verbal en la audiencia. Cuarto, comunicar al quejoso Wilder Eduardo Osorno Tenorio a través del correo electrónico, su secretario, windows2@gmail.com, haciéndole saber que contra la presente decisión procede recurso de apelación. Por Secretaría hará las comunicaciones, notificaciones y anotaciones de rigor. En firme esta providencia, remítase copia a la División de Registro y Control de la Procuraduría General de la Nación. Notifique, comunique si cumple, señor Martínez Escobar, personero delegado. Doctor Fernando Salazar Rivero, ¿usted va a apelar? No, señor personero. Bueno, muchas gracias. Entonces, en este estado, y siendo las 11, ¿viste? Exacto, es el recurso, correcto. En este estado, siendo las 11:06 o 5 minutos, unos minutos, AM, se suspende esta audiencia. ¿De qué hora es eso? Se da por terminada la audiencia. El proceso, creo que es el proceso, Camilo. No, sí, está abierto porque todavía falta que dice el quejoso. O sea, y en virtud que no se Doctor, presentó, solo no, mencionarle que al señor quejoso se le comunica. se le envió la citación, así como al señor Fernando Salazar, Sí. de la audiencia, para Entonces, que se hiciera presente el día de hoy. entonces, Camilo, entonces coloquémoslo arriba donde yo te pregunté si había un tipo de comunicación. Usted me tiene que decir que se le envió el quejoso la correspondiente citación. Al comienzo del acta, donde eso, se da constancia de que se notificó, no, se le comunicó al quejoso sí, para que quede firme de una vez, ya, se hay que apelar aquí en la audiencia. Y que no se hizo presente, ¿no? Que quede constancia ahí también. Eso, perfecto. Ahora hacia abajo ya queda claro, queda firme. Doctor, entonces modificamos este número al cuarto, comunicar al Sí, sí, quejoso. sí, sí, como sí, porque pues, démoslo de ahí. Entonces lo borramos. O bórrelo porque no apareció y queda de cuarto, eso, listo. Entonces sería bueno hacer la salvedad de la modificación, doc, porque ya se leyó. Hagámosla, vamos a anotar margen. Sí, es perfecto. Perfecto. Entonces, vamos a ver ese pedazo para que quede grabado. Entonces, el investigado sin recurso se da constancia de la modificación de la resolución número 20 del 20 de diciembre de 2020 en su unidad cuarto, toda vez que la comunicación del que fue remitida y no se hizo presente en la diligencia de la audiencia. En este estado, siendo las 11:04 de la mañana, se da por terminado la audiencia y en virtud de que no se presentó recurso, queda ejecutoriado y imprime la decisión. ¿Listo? En constancia, no se llama por los que intervinieron, puesto que desarrolló la audiencia
50 grados en medio digital. Queda notificado por estar en la presente edición. ¿Listo? ¿Listo, doctor? Correcto, doctor Luis Fernando. Entonces, hermano, pues feliz Navidad y un próspero 20. Es ya Navidad, ¿no? Feliz año. Ya. Feliz año. Igualmente, doctor Luis Fernando. Bueno, mijo, Un bien. bonito nuevo año y que el 2021 sea más tranquilo que este año tan denso. Bueno, y por lo menos virtualmente mejores. Por lo menos. Bueno, hermano, Doctor un abrazo. Fernando, Abrazo. Muchas buenos gracias, días, hasta secretario. luego. Entonces le Hasta luego. mandamos copia, entonces le mandamos copia a esto, ¿cierto, Camilo? Sí, señor, se le envía copia del acta de la diligencia. Ok, bueno. Ok, doctor, un Muchas abrazo, hasta gracias luego. a Bueno, todos. Hasta luego. amable.